Hola, recabrones. Ahora les voy a explicar qué es un cobarde mental. Un cobarde mental es alguien a quien le da miedo pensar de manera diferente. Es una persona que tiene miedo de romper las creencias y costumbres sociales aunque esas creencias y costumbres lo estén perjudicando. Le da miedo confiar y asociarse con otros para conseguir algo que necesita. Prefiere la aceptación social que construir su libertad. El cobarde mental es el que cree que no se le puede poner al brinco a Carlos Slim, siendo que el sindicato de llantas Euskadi ya pudieron arrebatarle una empresa. El cobarde mental es lo contrario del valiente mental. El cobarde mental para dejar de serlo debe deshacer un nudo en su cabeza, antes de convertirse en valiente mental. Y ahora les explico cómo es esto. Una parte de ese nudo es el borreguismo, también llamado actitud gregaria. Sobre esto veamos ahora unos vídeos. En otro experimento clásico, se probaba que incluso nuestras percepciones más evidentes pueden manipularse. ¿Qué línea de las de la derecha cree usted que es como la de la izquierda? Naturalmente, la respuesta correcta es la B. Resulta evidente para cualquiera con una visión normal, ¿o no? Supongamos que es el protagonista de lo que cree ser un experimento sobre la capacidad de juicio visual, aunque en realidad se trata de un experimento sobre la conformidad. Cuando se pide a los demás individuos que elijan la línea correcta, hacen algo extraño, eligen la C en lugar de la B. Este es su turno, ¿qué dirá? En este experimento, dirigido por Ask, todos, excepto el protagonista, eran miembros de su equipo. En esta situación, el 70% de los sujetos estuvieron por lo menos una vez de acuerdo con la respuesta errónea de la mayoría, y la mayoría de los que no lo hicieron se sentían incómodos por no seguir en el grupo. A comienzos de la década de 1960, el psicólogo Albert Bandura realizó un experimento clásico sobre aprendizaje y agresión. Un grupo de niños en edad preescolar veía una película en la que un adulto golpeaba a una muñeca de plástico con un mazo, la tiraba al aire, la pateaba y la bofeteaba. Después se dejó a cada niño jugando solo en una habitación con juguetes entre los que estaba la muñeca. Como muestran las imágenes, muchos de los pequeños que habían visto la película imitaron el comportamiento del adulto e incluso idearon modos nuevos de golpear a la muñeca. Los que no habían visto la película no mostraron ninguna de las conductas agresivas del adulto. El experimento demuestra que los niños aprenden conductas agresivas por la pura observación de los demás. Cuando te miras al espejo, seguramente ves a alguien virtuoso y benévolo, o al menos incapaz de cometer atrocidades. En 1971, Philip Zimbardo, psicólogo social de la Universidad de Stanford, condujo un experimento para responder a una pregunta sencilla. ¿Qué sucede cuando sitúas a personas inocentes en lugares perversos? ¿Prevalece la cordura o se impone la violencia? Para contestar a esta pregunta, Zimbardo realizó una simulación de una cárcel. En ella asignó al azar los roles de guardias y de reclusos entre un grupo de estudiantes voluntarios. A pesar de que estos habían sido preseleccionados por sus condiciones óptimas de salud mental y física, los guardias enseguida mostraron un nivel muy alto de sadismo y los prisioneros signos agudos de estrés y depresión. El experimento tuvo que ser suspendido antes de lo previsto por la crueldad alcanzada. Casi todas las personas podemos ser inducidas a actuar con violencia cuando el entorno favorece una serie de procesos psicológicos. Esta conclusión del experimento de la prisión de Stanford es semejante a la de otros experimentos. La plasticidad del cerebro es la misma que tiene la conducta humana. Todos podemos ser bondadosos o crueles, guardias o reclusos. Casi todo depende del entorno que nos rodee. El lenguaje lo aprendemos más por adiestramiento que por comprensión. Nuestras reacciones sociales las aprendemos más porque nos las imponen nuestros padres que por entenderlas. Entonces nos da miedo e inseguridad alejarnos de esas imposiciones con las que nuestros padres formaron nuestros comportamientos. Hay personas que sienten mucho miedo porque se sienten solos, al descubrir que tienen individualidad y que por su edad van a vivir de manera independiente. Entonces se drogan con sufrimientos y angustias ocasionadas por aferrarse a depender de alguien o se drogan con satisfacción sádica, al tener control sádico sobre alguien. O buscan olvidar sus angustias alcoholizándose. Tenemos que encontrar la forma de darle mucha fuerza a lo que realmente queremos, por arriba de las circunstancias de vida que nos condicionan en nuestra libertad. Quien construye su identidad y su personalidad no es manipulable. Nuestros lenguajes están hechos de signos. Un signo es una cosa que evoca en la mente la idea de otra. Mucha gente cree que los signos tienen un solo significado, pero tienen muchos significados. Una vez una señora fue por su pequeña hija de 4 años a la guardería y en el camino a casa la pequeña le preguntó: «Mamá, ¿qué quiere decir PNE?».
La señora poco a poco fue sintiendo como la invadía cierta angustia, mientras haciendo uso de su autocontrol buscó la opinión de su marido, telefoneó a su amiga de confianza, contactó a algún pedagogo y una terapeuta de niños, y cuando tenía ya armado un plan de educación sexual temprana, se le ocurrió preguntarle a su niña: ¿Dónde oíste esa palabra, hijita? Y la pequeña le contestó: es que la maestra que nos cuida nos dijo: vamos a orar por la madre directora que acaba de fallecer para que su alma no pene. Al existir muchos significados en los signos, no se pueden imponer leyes absolutas sobre una realidad. No nos pueden decir que las cosas son de una sola manera. Escriban, dibujen, compongan canciones, cámbiense o cambien sus ambientes de manera que se den ánimo. Definan con detalles lo que más quieren y sus personalidades. Quien construye su identidad y su personalidad no es manipulable. Y descubrirán un día que se convirtieron en valientes mentales. Exploren los links que están en el texto de explicación del video. Adiós.